El mismo David Choquehuanca ha dicho, tenemos que gobernar nosotros mismos. ¿Pero dónde está ese gobierno? O el David Choquehuanca va a pasar a ser usado igual como Evo. Tengo ahí mi libro, ahí está, dice que el Evo siempre ha sido capataz, mayordomo. Nunca hemos sido gobierno aymara en los 14 años. El que manejaba era Linera, Quintana. Ahora están volviendo a manejarles. ¿Cómo vamos a perder ese sacrificio que los aymaras y quechas del MAS han hecho? No han votado por socialismo ni comunismo, han votado por David Choquehuanca, por la Zaza, contra Yanine, voto, castigo, todo han votado. Eso se debe al trabajo de ustedes, al trabajo de todos nosotros. Pero nuestro pueblo no está orientado. Entonces ustedes fórmense jóvenes. Hemos sido iniciadores desde el 78, desde el momento en que hemos apoyado al MITCA, ya hemos salido a las plazas. Hasta ahora siguen. Ahí discursábamos todos, repito, Chachahuarmi, el cóndor con dos alas, no somos derecha, no somos izquierda, las dos almohadas. Todo ese discurso de David Choquehuanca ahora lo dice, pero no cita a los jóvenes de ustedes, no les cita a Consta, no les cita al MITCA, no cita a nadie. Solamente piensa que eso ha salido del no. Pero nosotros del MUJA desde el 76, 77, 78 éramos de la segunda, más guerreros, más políticos. La Huipala en el monobloque, en todas partes ya hemos metido el discurso. David piensa que esto es así nomás, piensa que es por la campaña, no. Es producto de aquellos movilizaciones, es de ustedes que han salido también el 11 de este mes, de noviembre. Ese año nuevo también lo hemos de constituir. Las ropas así también hemos de constituir. El pari parece igualito que a mí con mi sombrero estuviese caminando. El Evo me decía, ¿por qué te vistes así? Todos. Pero hemos hecho mucho lenguaje igual, hermano. El partido como camarada, todo es revolución, dictadura proletaria, relación de... Eso nomás que hablaban. Ahora miren cómo hablan nuestro lenguaje. Y nosotros no tenemos territorio libre. Este país es colonialista, imperialista. El imperialismo boliviano nos está dominando. Este día es el único día que podemos hablar de que tenemos libertad, tenemos que independizarnos. Si nos corresponde 1.098.000 kilómetros es nuestro. Por eso hoy es el día libre para nosotros. Es el día de la Huipala, es el día de la nación aymara. Hoy me voy a acordar, yo vivo aquí por la satélite, más allá, por eso casi no vengo por este lado, porque por más allá vivo y ese día han quemado el 10 en la noche, ha habido problemas y yo estaba viniendo, me han enterado, en Castalla creo que estaba ahí, me han dicho que estaba en La Ceja, ya se han reunido muchas huipalas, hartos, y hayan hecho su discurso grave, pero no les han convocado el MAS, no les ha convocado nadie, han salido de por sí estos jóvenes y otros hermanos mayores más, y así han bajado, no sé hasta dónde han bajado. Y ese día para nosotros era día libre, día de la libertad, porque no había presidente, no había Estado, no había república, no había bandera, nada. Realmente el Padre Sol a salir con nuestra Pachamama me ha dicho, este es el día del Collasuyo. Ahí hemos sido Collasuyo, ahí hemos sido Tahuantinsuyo. Ese día ha sido histórico, como ahora. Ha sido bien histórico, porque no había constitución política. Evo ya había renunciado ayer. Yanine ya le van a nombrar mañana. Hoy día es libre. Hoy día deberíamos sentirnos como nación aymara, como nación quechua, nación mapuche libres, nación guaraní. Este día debería ser el día para conmemorar muchas cosas. Yo les felicito, jóvenes, que están hoy día recordándonos. Hoy es libre para nosotros. Este día de 12 horas, desde la mañana hasta las 6, cuando el Padre Sol se entra. Ya en la noche han hecho otras cosas. Han hecho absurdidades, ya es otra cosa, ya el MAS se ha aprovechado. ¡Ayaya la Huipala! ¡Ayaya! ¡Ayaya la nación aymara! ¡Ayaya! ¡Ayaya Tahuantinsuyo! ¡Ayaya! ¡Ayaya Collasuyo! ¡Ayaya!